Pero ahora le voy a preguntar a Francisco concretamente por este mundo, ¿no? Por un lado tenemos líderes muy difíciles, muy personalistas a nivel global, volvieron las guerras, hay peleas, hay extremos. ¿Cómo afecta este orden mundial a nuestro metro cuadrado? Bueno, al principio te diría que es un orden mucho más complejo y desafiante que el que estábamos acostumbrados, no solo para Argentina, pero para todos los países. Si vemos los diarios, en los últimos meses vimos un gran enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos, pero vimos un conflicto militar de unos días entre dos países nucleares, como es Pakistán e India. Vimos un conflicto militar entre Azerbaiyán y Armenia, el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto es malo para todos porque lo que significa es que estamos en un mundo de suma cero, en donde lo que prevalece es la búsqueda de seguridad, como decía Rafael, el interés nacional, y eso afecta el flujo de bienes, el flujo de ideas y el comercio internacional. En ese sentido, es un panorama mucho más complejo. Lo que mencionabas del crecimiento del mayor nacionalismo en la política exterior de los países también lleva a que sea más difícil la colaboración. Habiendo dicho eso, como se mencionó hoy también, Argentina tiene grandes oportunidades y la geopolítica muchas veces ayuda. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un gran motor de la economía argentina en las últimas décadas, como sabemos, que es el campo. Ahora ya surgió la energía, que es una realidad, y tenemos la minería como muy probablemente también sea un nuevo motor. Lo que está sucediendo es que los países están buscando aliados, países confiables a la hora de importar, por ejemplo. Y Argentina quizás muchas veces no es el país que puede exportar GNL, gas o minerales críticos a un mejor precio, pero puede ser un país confiable que lo vuelve sumamente atractivo en este nuevo panorama internacional. Tomo un poco de distancia y miro al mundo desde afuera y digo China, Estados Unidos versus China. ¿Cómo afecta eso a la Argentina? Nos afecta y mucho. Todos los gobiernos argentinos tienen que tomar decisiones difíciles de posicionamiento porque China viene con unas propuestas, Estados Unidos viene con otras. Depende de la diplomacia argentina cómo jugamos en ese juego tan complejo. Por ejemplo, tecnología 5G, compra de aviones militares. Se acordarán que en la última elección presidencial había dos posiciones respecto a si Argentina ingresaba o no a los BRICS, que definía el posicionamiento internacional de la Argentina. Y ante este panorama me parece que lo que es esencial es tener una estrategia clara de posicionamiento que se mantengan en el tiempo y tener las instituciones necesarias para llevarlas adelante. Los líderes políticos van cambiando. Uno mira Brasil, que tiene una línea con Lula, la Argentina, que tiene una línea con el presidente Milei. ¿Cuán importante es que más allá del líder puntual que ocupe 4 o 6 años, esa relación con Brasil sea bien fluida? Ahí hay un fenómeno estructural importante que no creo que cambie. Brasil se está moviendo hacia los BRICS y especialmente hacia China. Eso tiene que ver con la economía brasilera, el agrobusiness, el motor de la economía brasilera tiene una relación muy cercana con China. De hecho, Bolsonaro en un momento trató de posicionar a Brasil con Estados Unidos y no pudo porque la base económica de Bolsonaro, el movimiento es el campo y el campo depende de China. Y a la vez la asociación del ingreso de Brasil a los BRICS lleva a que haya centenares de reuniones todos los años donde las segundas, terceras líneas de los gobiernos desarrollan relaciones con los otros miembros de BRICS. Hoy Brasil estructuralmente está más cercano a China y eso genera una posibilidad geopolítica para Argentina de un acercamiento mayor a Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita un aliado, dada la distancia que hoy mantiene el gobierno de Trump, pero también el de Biden con Lula por el posicionamiento. Ahora, ¿eso significa que nos tenemos que pelear con Brasil? Claramente que no. Yo diría que la pesadilla estratégica para Argentina, para la región, es que este conflicto entre China y Estados Unidos se traslade a nuestra región y lo que es una zona de paz, que es una de las grandes ventajas para atraer inversiones, lleguen a su fin. Así que ahí es el rol de la diplomacia, de tener estas relaciones con Estados Unidos, por una cuestión de seguridad, de valores, comerciar, tener relación económica con China, porque necesitamos de China
y todos los países que sea posible para comerciar, recibir inversiones, y a la vez tener una relación diplomática y un diálogo con Brasil que impida que dos potencias nucleares que no pueden en un conflicto directo traten de resolver sus conflictos, sus diferencias en regiones como la nuestra. Me acuerdo de Brasil tener representantes de empresas de las más disímiles y de origen nacional, pero muchas internacionales. Cuando mirás los socios internacionales de la Argentina corriendo a Brasil, ¿cuáles son los que le ves más potencial? Ahí yo diría primero que estamos en una situación muy positiva. Argentina tiene una cantidad de socios comerciales amplia, diversificada. Uno cuando ve México, más del 70% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y eso lleva a una crisis que está atravesando ahora México porque busca readaptarse ante el nuevo escenario. Chile, aproximadamente 40% por el cobre son exportaciones a China, entonces ahora tiene problemas de posicionamiento. Argentina tiene muchos socios, algunos son impensados o no los conocemos mucho, como Vietnam, el sudeste asiático en general. Una muy buena noticia de los últimos días, aparentemente la Unión Europea avanzó lo que va a ser un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Eso significa que Argentina va a tener acuerdos de libre comercio con el 4% del PBI mundial, actualmente al 20%. Entonces yo creo que eso es extremadamente positivo, pero por supuesto, y todos ustedes saben, todo depende de la estabilidad económica y de la macroeconomía. Si tenés déficit fiscal, si tenés deuda, te volvés dependiente de los préstamos que puedas conseguir, del Fondo Monetario, de los swap de monedas con China, etc. Entonces, tener una economía macro ordenada, una mayor productividad micro en todas nuestras empresas es fundamental para aprovechar esa diversificación potencial que tiene Argentina y que estos nuevos motores de la economía son incluso compatibles con esa realidad que creo que es una gran oportunidad. Nos quedan 2 minutos y tengo 2 preguntas. Bueno. Recuerden que ustedes con el WhatsApp pueden sumarse a la mesa también para preguntar. Muchas veces los argentinos tenemos esta mirada, por un lado, de corto plazo y un tanto endogámica. ¿Qué es lo que el mundo le pide a la Argentina? Bueno, Argentina en el mundo actual, como es el mundo actual, es una pieza más de la geopolítica internacional. Las grandes potencias quieren que nos acerquemos a cada una. Tenemos una importancia, como decía ahora, particular, mencionaba Rafael, los minerales críticos. Uno va a las grandes conferencias de seguridad internacional y donde se menciona Argentina, cuando se habla de litio, de cobre, y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pero la cuestión es no ser un actor pasivo, sino tener una política proactiva, con un mínimo de consenso, como decía antes, con un servicio exterior, con Fuerzas Armadas que permitan implementarla y aprovechar un mundo muy complejo, mucho más complejo de los 90, de los que estamos acostumbrados, aprovechar las oportunidades que, como venimos hablando y mencionó Rafael y en los paneles anteriores, son muchas. La convención se llama Compitiendo en un mundo en transición, ¿no? Y para cerrar, desde una perspectiva internacional, ¿cuándo la Argentina va a dejar de ser un país con potencial para ser un país que es una realidad? En gran medida me parece que es clave los grandes acuerdos, ¿no? Que se consiguen de distintas maneras. Tenemos la fantasía a veces de los pactos de Moncloa. Muchas veces los acuerdos se dan porque un gobierno es exitoso y los que lo siguen las mismas políticas. Pero más allá de cómo consigamos esos pactos, tanto para conseguir inversiones a largo plazo, que generen empleo, como para tener una política exterior creíble, que otros estados quieran asociarse con nosotros, la continuidad en el tiempo de los cambios es fundamental. Cuando existe esa percepción de que hay predecibilidad, porque estamos de acuerdo en ciertos pilares de lo que queremos para Argentina, creo que ahí realmente nos van a ver distintos y vamos a poder conseguir alcanzar todo nuestro potencial. La chapa para el desafío internacional. Hoy estamos con la idea de ver el bosque y no los árboles, ¿no? Pero que a tanto esos árboles te tapan ese bosque. Y tenemos una situación
donde hay cierta mirada respecto de unos audios que fueron filtrados de manera ilegal. Tenemos un Congreso que hoy está votando algo a contramano de lo que planea el Poder Ejecutivo Nacional, y tenemos también una situación de elecciones en el corto plazo. ¿Qué es el desvelo? ¿Cuál es el desvelo de la perspectiva internacional de lo que ocurre en la Argentina? Bueno, te diría que desde el CARI, donde estoy yo, y uno lo que ve con embajadores argentinos, extranjeros, etcétera, es quedarnos atrapados en la coyuntura, no poder pensar más en el mediano y largo plazo. Y vuelvo a un punto que ya mencioné. Si uno no tiene un mínimo de estabilidad macroeconómica, superávit, las cuentas fiscales, baja inflación, etcétera, es muy difícil pensar en el mediano a largo plazo. Eso le pasa a las empresas, pero también le pasa al Estado. Gran título, ¿eh? Quedarnos atrapados en la coyuntura. Muchas gracias, es un placer haberte tenido. José. Gracias.